Entonces, pastor, usted yo lo veo así, hablando, seguro y todo esto, pero me da la impresión que usted ha habido tormentas de situaciones, circunstancias, que uno dice, Dios mío, se da un trago de vida para poder respirar. O su vida es como decimos en Dominicana, toda chilling. Bueno, si mi vida fuera chilling, no fuera apóstol. Si mi vida fuera chilling, no estuviera hoy hablando con la sabiduría de Jesucristo. O color de rosas. Porque la sabiduría de Dios, los conocimientos del Espíritu Santo, no se le entregan a las personas que viven chilling ni a las personas que no pasan tormenta. Los conocimientos y las inteligencias del reino que salen del corazón de Dios son entregadas a aquellos que tuvieron la capacidad de amarlo en medio de una tormenta, llorar en medio de la tormenta, pero seguir caminando porque creyeron en medio de esa tormenta, en ese ojo, que el que estaba en los cielos es fiel y que al final de la tormenta tú vas a ser bendecido. Que ese que está en la tormenta, que aunque la tormenta te esté azotando y tú estás siendo azotado, tú sabes que vas tomado de la mano con él. Sí, mis tormentas yo las vivo a diario y créame, tormentas. Porque yo diría que cuando tú estás en la tormenta y tú eres capaz de decirle a Cristo, yo te amo por encima de la circunstancia, aun me cueste mi vida, no te voy a dejar de amar. Yo digo que el Señor cuando oye eso, se siente comprometido. Claro. Dice él, no, suelta a Satanás, suelta a mi muchacho o a mi muchacha. Y el Señor tiene misericordia. Sí, mi experiencia cuando yo comencé el evangelio, yo vengo del narcotráfico, o sea, yo vengo de unas tormentas bien fuertes, pero aún cuando yo fui narco, cuando yo fui adicto a la cocaína, no tuve tormentas tan grandes como las que he tenido en el evangelio. ¿Cómo así, pastor? Porque vamos a decir, uno tiene tormenta, y en la tormenta uno tiene, yo digo que hay ciclón, dentro del ciclón hay huracanes, y dentro del huracán puede haber su aguacero. Claro, lo que pasa es que cuando yo fui narco, yo tuve guerras y yo tuve tormentas con gente que eran mis enemigos. Y eso a mí no me ocasionaba dolor. Pero en el evangelio, donde según las escrituras todos somos hermanos, entonces cuando se levantan contra ti, cuando mienten contra ti, cuando te calumnian, esa tormenta te duele más porque es de gente que se supone que te tienen que amar, que son gente que se supone que tienen el mismo ADN que tú, que vienen y proceden del mismo Padre de las luces que es Dios. Y eso duele, la traición, pero escrito está que tus peores enemigos serán los de tu propia casa. Ahora bien, cuando tú reconoces que Jesucristo es tu Salvador, que Él es tu mediador, que Él es tu Dios, tú vas a pasar todas las tormentas con lágrimas, con dolor, pero las vas a pasar en victoria. Y también yo pienso que cuando uno está en el Señor, uno tiene que entender que el Señor va a utilizar a las personas que están a nuestro alrededor para que nosotros crezcamos. Sí. Porque es la lima, usted sabe, una lima, cuando usted coge una lima para limarse la uña, no puede elegirme a mí, que estoy lejos de usted, que nos estamos conociendo ahora. Tiene que elegir los que están cercanos, claro. Que ese es lo que van a limar, para que uno aprenda y ese corazón dale forma. Sí, la gente ¿cierto? Más importante dentro de tu proceso de crecimiento son la gente que va a estar cerca de ti. La gente que más, ¿cómo te podría decir? La gente que más influyó en el proceso de crucifixión de Jesucristo fueron los que estaban dentro de su círculo. Así es. A Jesucristo fue crucificado por los romanos, fue crucificado por la gente que estaba allí, pero fue entregado por uno que estaba en el círculo. Y por uno que él tenía confianza porque manejaba dinero. Claro. Tú le das el dinero a quien tú tienes confianza, claro ese hombre sí. serio que me maneje esto. Claro, pero cuando yo comencé el evangelio, que comencé mi proceso de ser creyente, Dios me dio unos versos bíblicos y que yo atesoro en mi corazón, donde Él me dijo, toma esto y átalos en tu corazón. Y son estos los que tú te vas a sostener durante todo tu camino, Ángel. Y uno de los que Dios me dio fue en Santiago 1:2, donde dice, y quiero que lo escuches bien tú que me estás viendo,
mantente en sumo gozo cuando estés en diversas tormentas. Yo aprendí a apasionarme. A mí las tormentas me apasionan. Sí, yo soy fiel apasionado de las tormentas. Cuando yo estoy en prueba, cuando yo estoy en proceso, créeme que yo las lloro, yo sufro, yo derramo lágrimas, pero en lo más íntimo de mi ser, de mi alma, yo tengo una pasión porque eso me está sucediendo, porque yo sé que al final de esto yo voy a estar en otro nivel y en otro mover de madurez. Lo que te va a hacer madurar a ti van a ser las tormentas. Sí, por eso es que dicen también que cuando uno va creciendo, que los años te dan sabiduría, Claro. que las canas es de sabiduría, ¿verdad? Nosotras las mujeres no se nos ven tanto por el asunto, ¿verdad?, de los tintes, Sí. pero sí, las canas te dan sabiduría porque son los años, son el Sí. tiempo. Y en ese tiempo que va transcurriendo en tu vida, el Señor te va moldeando. Claro. Hay algo, pastor, que a mí me gusta mucho, me llama la atención y no quiero dejarlo de citar. Y es cuando hablamos de Pedro. Sí. Sí. Pedro es una persona, yo creo que es un ejemplo de transformación. Claro que sí. Yo sé que está Pablo, yo sé que hay muchos más, pero Pedro, hasta la palabra lo dice, el antes y el después, que su corazón como estaba manso. Claro. Y a él me lo critican mucho, pero yo puedo decir que es uno de mis personajes favoritos de la Claro, palabra. sí. ¿Qué usted me puede comentar eso? Bueno, Pedro. No sé si será, si usted estará de acuerdo conmigo, usted me deja saber. Claro, y yo también. Ah, ok. Sí, yo también, porque cuando nosotros vemos el origen de Pedro, de dónde Pedro sale, su trasfondo familiar, el trasfondo genealógico de Pedro, uno dice, wow, es tremendo. Entonces, el nombre de Pedro significa en el original roca, piedra. ¿Por qué se llama roca? Porque Pedro, de todos los discípulos, era el que tenía el nombre de una roca, y la roca tiene la característica de, aunque fuese azotada, puede pasar por tormenta, puede pasar por huracanes, puede pasar por ciclones, puede pasar por vientos huracanados, pero después que todo termina sigue siendo una piedra. Así es. Sí, Todavía le caiga, le den, lo machaquen, lo partan, es una piedra. sigue siendo una piedra. Es una piedra, es verdad. Y el carácter de Pedro, que es muy interesante, que fue el primero que se levantó con una espada, aunque muchos critican el acto de Pedro, pero fue el primero que se levantó a defender al Mesías. Fue el primero, aunque no fue de la manera correcta dentro de lo que es el Evangelio, pero Pedro todavía no había madurado en su humanidad. Él entendía que estaba haciendo lo correcto. Así es. Y creo que eso fue un punto muy válido para Jesucristo. Aunque este hombre no me conoce, aunque él no lleva tiempo caminando conmigo, fue capaz de sacar una espada para defenderme, aunque Jesús lo moldea, obviamente porque había que corregirlo. Pero Jesús había entendido que en su humanidad Pedro tenía un corazón inmenso. Entonces, cuando uno ve a Pedro y vemos lo que estamos hablando en el programa, podemos entonces decir que Pedro es un ejemplo de una persona que en una tormenta y que fue moldeada. Claro. Tú entras a la tormenta para ser moldeado y convertirte en el diseño por el cual Dios te creó. ¿Se puede decir eso? Perfectamente. Yo voy a añadir otros elementos. Las tormentas son para moldearte, número uno. Número dos, las tormentas son para que tú madures. Y número tres, las tormentas son para ungirte. O sea, no hay forma a nivel celestial o espiritual, de la manera que lo queramos llamar, no hay forma de que un hombre o una mujer creyente reciba la unción del Espíritu Santo si no ha pasado por desierto. O sea, la unción del Espíritu tú la vas a recibir en medio de tu proceso. Yo creo que sería porque aumentó su fe. Sí, Vamos a un corte comercial y vamos a retomar eso en el Claro. siguiente bloque. claro. Seguimos hablando. Estamos de regreso hablando con Mari y de verdad que yo puedo decir, pastor, que indistintamente el Señor nos ha dado manjar esta noche. Así es. Porque yo veo este programa como un programa para entendimiento.
para crecimiento individual de las personas que hoy el Señor decidió quién va a ver el programa. Sí. Claro. Entonces estamos tomando de ejemplo a Pedro. Así es. Y estamos hablando de su carácter, decimos que Él lo moldea. Y hablamos de esos 3 puntos, ¿verdad? Pero yo creo que también hay otro punto muy importante en Pedro. Aunque muchas personas lo critican y hasta hacen prédicas completas de esas, con mi debido respeto. Mira que salió de la barca pero se hundió. Sí. Ajá. Yo siempre he dicho, aquí está el Mar Caribe. Usted sabe que usted vivió aquí, usted sabe que tenemos el malecón. Usted sabe que eso es pleno mar. Entonces yo le digo, ven, que el Señor se para en el mar, sal del mar y camina en el Mar Caribe. ¿Cuánta fe tienes para salir de esa barca y caminar en ese mar? Ok, cuando la gente predica de estos asuntos de Pedro, llevándolo desde la perspectiva de que se hundió, en mi opinión, ellos están predicando de lo que ellos tienen. Entonces tú das lo que tú tienes. Posiblemente si tú tienes un envase de jugo de naranja y el envase tiene solamente 3/4 de jugo, eso es lo que tú le vas a dar a una persona. Y yo creo que para mí en lo personal son predicaciones que están totalmente incompletas en lo que es la realidad de la revelación de la personalidad de Pedro en cuanto a lo que la Biblia establece de quién es Pedro. Totalmente de acuerdo. Pedro, y no habíamos hablado antes. No. Y por lo menos cuando nosotros recibimos la revelación, porque a nivel apostólico, que estamos en medio de una tormenta, 11 discípulos estaban viendo fantasmas, pero un discípulo llamado Pedro vio al Señor y le dijo, Señor, y los otros estaban viendo un fantasma. Entonces, cuando nosotros transformamos esto o hacemos una analogía de lo que es la realidad de la iglesia, los creyentes en medio de sus tormentas, por eso es que bien ahorita usted hablaba de que hay gente que llevan 20 años en una tormenta. ¿Por qué? Porque llevan 20 años viendo a Dios como un fantasma. ¿Ve? Pero entonces al que se critica, que fue el que se hundió en las aguas, fue el único que pudo ver a Dios en medio de una tormenta. Y fue el único que se atrevió a bajarse de la barca. El bajarse de la barca representa que tú tengas la disposición de salir del área de confort o del área que tú estás acostumbrada, y no tan solo eso, sino de dejar atrás las personas que han estado contigo por mucho tiempo, las personas que tú entiendes que son tus amigos. Porque para yo ser bendecido en mi tormenta, yo tengo que tener la capacidad de dejar todo atrás por la causa del que me va a bendecir en la tormenta. Y Pedro fue el único que tuvo el carácter de salirse de la barca, creer en que aquello no era un fantasma, sino que era Dios. Le dijo, Señor, si eres tú, llámame. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro va caminando sobre las aguas. Oscuro, Eran las 5 de la madrugada, porque era la 4ª vigilia. Y a nivel científico, entre las 5 y 18 de la madrugada es el tiempo más oscuro. Y frío. Entonces, otro punto de vista entre todo esto es que Pedro decidió soltar todo lo que estaba allí y romper aún con los lazos de amistad, con los lazos de sentimientos y de emociones, porque las emociones y los sentimientos que se unen con personas muchas veces impiden el que tú llegas a Jesucristo. Y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de todo esto? Los 11 que estaban allí, que vieron un fantasma, estaban en una tormenta. Jesucristo representa la gloria. Ellos estaban esperando que la gloria llegara a ellos. ¿Qué es lo que usted estaba hablando? 20 años, mi vida no ha cambiado, porque yo estoy en mi tormenta esperando que la gloria llegue a mí. ¿Ves? Sí. Pero Pedro dijo, yo no voy a esperar que la gloria llegue a mí. Yo me voy a bajar en la tormenta y yo voy a ir a buscar la gloria. Esto enamoró a Jesucristo.
Entonces Pedro fue a buscar lo que otro estaba esperando. Pedro llega a Jesús, llega a la gloria, y cuando Pedro llega a la barca, Pedro llega con algo que ellos no tenían. Por ese incidente, entonces Jesús toma la decisión de darle las llaves del reino a Pedro. Qué hermoso. Porque las llaves del reino, si nosotros nos movemos a nivel natural, a nivel humano, nuestra conciencia nos lleva a pensar de que las llaves del reino se las iban a entregar a Juan, porque era el discípulo amado. Sí, el mimado, como dicen. Ahí es donde yo recuesto mi cabeza. Así es. Si nosotros en ese momento específico estuviésemos allí y nos preguntasen, ¿a quién tú crees que le van a dar las llaves del reino? ¿A quién va a ser? ¿A Juancito? A Juan, porque es el discípulo Claro. amado. Entonces yo le voy a dar las llaves del reino al que yo sé que 3 días después me va a negar. Pero fue el que me buscó en medio de una tormenta. Porque las llaves del reino son para todos los creyentes, pero se le van a entregar a los que sean capaces de buscar a Jesucristo en sus tormentas. Y Pedro fue capaz. El otro incidente fue que Pedro estaba durmiendo en una cárcel. Pedro no estaba buscando a Dios. Pedro no estaba orando. Pedro no estaba adorando. Pedro estaba durmiendo. Pero el Espíritu Santo, la presencia de Dios, estaba buscando a Pedro. Hay gente... Él en ese momento no estaba adorando ni orando. Estaba durmiendo. Pero, ¿qué pasa? Si la presencia de Dios buscó a Pedro en ese momento, es porque ya Pedro estaba sembrado en esa presencia. Claro. Ahí es que yo iba, Mari. Entonces hay gente, como dicen aquí en República, que se desgaritan por ahí y que buscando a Dios toda la noche y no lo encuentran despierto. Pero entonces había un hombre que estaba durmiendo y la presencia lo estaba buscando a él. ¿Por qué? Porque Pedro buscó la presencia en medio de una tormenta. Qué hermoso. Mire, de verdad que todo esto, vamos al corte ya y vamos al último bloque. Yo le digo que usted cuando vuelva a Puerto Rico vamos a tener otro programa. Ay, claro. Y eso que me quedé con el deseo porque yo quiero subir a su esposa aquí arriba ahora. Es más, vamos a cerrar con ella, aunque ella no quiera. Vamos a cerrar con ella y vamos a concluir, vamos a hacer una oración. Porque cuando tú estás lleno de la presencia, del amor de Cristo, tú vas a actuar como Pedro. Vamos a un corte y seguimos con este punto. Okay. Seguimos hablando con Mari. Gracias por continuar hablando con Mari. Así como se lo pedimos al pastor, se suma a nuestro ser, la pastora Erika. Pastora, bienvenida hablando con Mari. Amén. Yo no podía permitir que esta unción se perdiera. Aquí tenemos el recinto, todo tiene que orar con nosotros también. Amén. ¿Verdad? Amén. En Dominicana le decimos, hay que ser agayú. Agayú es tener como querer mucho. No sé si ustedes utilizan ese término también. No, pero ustedes lo entienden. Pero yo sí, yo estuve aquí. Claro, agayú, hay que ser agayú. Entonces decíamos ahorita, estábamos hablando de Pedro, la pastora estaba fuera del set, pero ella está empapada de todo porque ha estado en los 2 programas, o sea que estamos totalmente en la misma línea. Pero no quería usted subir, ¿verdad? Que nos diga la verdad, que la cogí así como de sorpresa. Estaba tras bastidores. Pero siempre Dios tiene un propósito para todo. Así es, así es. Y estábamos diciendo de Pedro que él se hundió, que él fue el único que hizo varios puntos y cuando estaba en la cárcel, la presencia del Espíritu lo siguió y lo sacó de la cárcel. Sí, lo sacó. Y le abrió la puerta solo. O sea, la puerta de hierro, que es la puerta que te tiene detenido en medio de la tormenta. O sea, como apóstol, uno recibe la revelación de que cuando la puerta de hierro se abrió sola, es la puerta que se abre y te va a sacar de esa tormenta que has estado viviendo. Pues nosotros podemos orar, Señor, quita la puerta de hierro que está entorpeciendo que yo salga de esta tormenta en el nombre de Jesús. Claro, después que hayas terminado el proceso, porque si no has terminado el proceso, la puerta no se va a abrir, porque la puerta solo se abre cuando tú has sido fiel en el proceso y el Espíritu ya tiene la información de que tú estás totalmente capacitado y preparado para entonces traspasar esa puerta que va a llevarte a un camino nuevo y a un nuevo nivel de gloria. Entonces sería la oración, Señor,
Muéstrame qué está faltando para que la puerta de hierro sea abierta Eso es y yo correcto. salir de proceso en el nombre de Jesús. Eso es correcto. Así se retomó mejor la oración. Sí. Ok. Vamos por ahí. Sí, ¿qué usted dice, pastor? Amén, eso es así. Uno tiene que decretar palabra profética y traer lo que no existe a la existencia. Eso es bien importante, los decretos utilizando la misma palabra de Dios a tu vida, a tu familia, para que sea alineado a lo que Dios quiere en tu vida. Amén, para que sea hecho. Exacto. Para que sea hecho. Nos falta un puntito que yo no quisiera que se perdiera. Y es que nosotros como seres humanos nos gusta mucho juzgar y decimos Pedro se hundió, Pedro no hizo, Pedro faltó, Pedro estaba durmiendo en vez de estar orando en la celda. Pero a nivel así personal, nosotros como seres humanos muchas veces estamos durmiendo. Muchas veces no salimos de la barca. Muchas veces estamos como las personas que estaban detrás de la puerta cuando Pedro llegó a la casa y tocó. ¿Qué hizo la mujer cuando Pedro tocó? Le cerró la puerta, abrió y cerró la puerta. Y fue y le dijo que había afuera un fantasma, pero ellos estaban orando y vigilando para que eso sucediera. Sí, mira, te soy honesto. En mi vida personal, uno falla. Y yo quiero que todos los que están viendo el programa y que esto, que ellos lo atesoren. Nosotros como apóstoles, nosotros no tenemos alas. O sea, yo soy un hombre común, yo solo tengo un ministerio que fue dado por nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros fallamos. Llegan momentos a mi vida que yo tengo unas tormentas y sí, uno se hunde, y sí, uno se puede turbar, claro que sí. Y uno puede venir momentos que en medio de tu vida vengan crisis económicas, las he pasado. Hace unos años atrás pasamos una tormenta grande en nuestro hogar, nos quedamos sin energía eléctrica en nuestro hogar, nos quedamos sin agua en nuestro hogar, nos quedamos sin alimento en la alacena. Y tuvimos una temporada de una crisis, pero siempre, como dijo bien ahorita la pastora, nosotros nos mantuvimos decretando. Y yo le decía a mi esposa, es que este tiempo es el que nos va a llevar a algo grande que Dios trae. Efectivamente, pasamos la tormenta, lloramos, pasamos 9 días sin energía eléctrica en la casa, acostados, nos teníamos que levantar llorando a las 3, a las 4 de la madrugada, sudados, de una manera increíble, no teníamos que comer, apóstol. Que iba a predicar a la palabra a la gente. Y fue un proceso de lágrimas, fue un proceso de dolor, pero al final del camino nosotros recibimos la bendición. ¿Sabes por qué? Yo quiero que también ellos tomen esto muy en consideración. Al final del camino todo fue una bendición, porque al principio de la tormenta yo y mi esposa creímos que venía una bendición. Y esto yo te aconsejo, no importa cuán grande sea tu tormenta, desde el principio de tu tormenta, siempre cree de que hay una bendición. Y al final de tu tormenta, Dios te va a bendecir. Pero hay que creer desde el principio. Es una bendición, porque la Biblia establece que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obrarán para bien. Conforme si están alineados a su propósito. Claro. Es así. Hay un puntito, hay una situación, hay una angustia, o no hay un empleo, no hay dinero en la cena, me siento agobiado, hay pleitos en la casa, hay circunstancias, no hay nada que influya más en una situación económica, que en un matrimonio que una situación económica. Función de la mujer en esa situación. Orar, ser sabio, apoyar a su marido, estar en conexión completa con nuestro Dios, porque Él te va a dar las herramientas específicas para tú saber qué hacer con tu familia. Mira, la unción de Dios es la que te va a enseñar. Dice la palabra que la unción, por no ser de mentira y ser de verdad, te enseñará todas las cosas. Si tú como mujer, tú quieres ser capacitada para tú llevar a una casa en éxito y salir al otro lado, así como hizo con Pedro, le tienes que decir a la unción, enséñame qué yo tengo que hacer con mi familia para que sea encaminada y que tu unción esté en nuestras vidas cuando salgamos de esta tormenta.
quiero tu presencia ahora y quiero que tu presencia continúe fuera de la tormenta. Cuando esos esposos están en una situación que llegan a la casa, porque nosotros somos la ayuda idónea, pero ellos son los sacerdotes. Ellos pueden gritar, ellos se pueden desesperar, ellos pueden llorar, pero nosotros en ese momento tenemos que mantenernos firmes. Dice la palabra que nosotros somos el antemuro de nuestros esposos. Si nosotras como mujeres, como esposas, que Dios nos puso al lado de nuestros maridos fue con un propósito, es ser la guarda de ellos. O sea que cuando tú estás en tu hogar confrontando muchas tormentas, muchas situaciones, que tú ves que tú crees que tu casa se va a tambalear, tú tienes unas herramientas que Dios te ha dado en la palabra para tú decretar. Otra vez volvemos a lo mismo, la palabra de Dios es la que te va a llevar al otro lado, es la que te va a transportar al lugar específico donde Dios dice que tú estés en esa temporada, porque las tormentas es para que tú pases a una nueva temporada en fe, una nueva temporada en confianza. Y muy importante, cuando nosotros vivimos esa experiencia de agobio en nuestro hogar, que no teníamos con qué sustentarnos, alimentar a nuestras hijas, a nuestra casa, lo más importante que siempre salía de nuestra boca era agradecimiento. Si tú estás en medio de tu tormenta, en agradecimiento a Dios, porque no importa qué situación esté a tu alrededor, pero tú le dices, Señor, pero yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú eres fiel. Porque hay dos tipos de fe. La fe que tuvo Sara, que aun cuando ella no tuvo fuerza, ella tuvo fe en Dios de que él era fiel, entonces ella pudo entonces concebir esa fe de que Él es fiel, te va a transportar al otro lado. Tú vas a caminar sobre las aguas como Pedro, porque Pedro también supo que Dios era fiel cuando él tuvo fe que el que estaba al otro lado de la barca era Jesús y no era un fantasma. Que no lo iba a dejar ahogar. Y no lo iba a dejar ahogar porque Él era fiel. Él tuvo esa certeza de fe que Él era fiel. Llegamos al final del programa. Amén. Yo les dije que no nos va a dar 2. Cuando ustedes regresen tenemos que hacer 2 más, o 2 y 3 o 4. Amén. Quiero cerrar con algo que me llegó mientras usted hablaba a mis pensamientos. Y es una imagen de una película. Usted va a decir, ¿de una película? Sí. Cuando esa mujer está peleando a su casa y sale de la casa y le dice y lo saca al enemigo de su casa y después se devuelve y dice, y se me olvidaba. Porque ella estaba dispuesta a que esa puerta de hierro sea abierta. Correcto. Eso es así. Y se abrió la puerta. Eso es así. Se abrió la puerta. El agradecimiento. El agradecimiento. Sean siempre agradecidos con Dios en medio de sus tormentas. Yo siempre he dicho y enseño a las iglesias que el agradecimiento está totalmente enlazado a la salvación. Gracias por estar hablando con Mari. De verdad nos quedamos con esa palabra. Seamos agradecidos de Cristo. Amén. 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 Y que Amén. el Señor me lo bendiga rica y abundantemente Amén. a ambos Amén. por Amén. todo lo que dan al Señor. Gracias. Amén. Gracias por permitirnos estar aquí. Y ustedes no se olviden que el Espíritu Santo haga metástasis de amor en todo tu cuerpo. Hasta la próxima semana.